Entonces, adelante, Arturo. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto verlos. El día de hoy, el día de hoy, martes, tenemos, el día de hoy, miércoles, tenemos la actividad del webinar denominado Pulque, Tradición, Cultura y Funcionalidad, organizado por el Comité de Valle de México en conmemoración del Día Nacional del Pulque, que se celebra cada primer domingo del mes de febrero. Em, Tenemos, bueno, como ponente al doctor Agustín, que cedo la palabra a la maestra Esmeralda para que lo presente. Muy bien, pues muchas gracias, Arturo. Tenemos el gusto de compartir este webinar con el doctor Agustín López Munguía Canales. Él es ingeniero químico por la Facultad de Química de la UNAM y realizó su maestría en Ingeniería Bioquímica en la Universidad de Birmingham, en Inglaterra, y el doctorado en biotecnología en el Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas de Toulouse, en Francia. Actualmente se encuentra adscrito al Departamento de Ingeniería Celular y Biocatálisis en el Instituto de Biotecnología de la UNAM, en el campus de Cuernavaca, Morelos, del que ha sido coordinador de docencia y secretario académico. Y pues sus líneas de investigación abordan muchos temas, entre ellos, pues el fascinante mundo de la microbiología, lo que son los alimentos fermentados, los alimentos transgénicos, y pues bueno, él es divulgador de la ciencia, además de investigador, académico y apasionado de la ciencia y tecnología de alimentos. Así que, em, de hecho, a partir de 2018 es investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores y a partir de 2022 investigador emérito de la UNAM. Bienvenido, Agustín, y son todos tuyos. Ay, pues muchísimas gracias, Esmeralda, gracias Arturo por la invitación, la presentación para platicar el día de hoy con ustedes. Me duele mucho siendo ya un hombre de edad avanzada. Toda mi vida docente ha sido viendo el rostro de los alumnos, y estos últimos años pues he tenido que adaptarme a esta modalidad. Así que pues lamento mucho no sonreírles y ver sus sonrisas, ¿verdad? Que es una de las cosas eh, negativas que tiene este medio de contactos. Tiene muchas positivas, una de ellas es poder estar con todos ustedes en donde quiera que se encuentren, y yo hasta acá en Cuernavaca. Entonces, bueno, antes que nada, quiero decirles que platicando con Esmeralda, pues le pusimos este título: Tradición, Cultura y Funcionalidad, y en realidad, pues no, la idea es que no hablarles exclusivamente del pulque, sino tratar de ubicar al pulque en un contexto pues mucho más amplio, que tiene que ver con bebidas alcohólicas, para empezar, ¿verdad? Con cultura, y cultura pues desde luego la nuestra, ¿verdad? Pero pues la cultura en la que están inmersas la mayor parte de las bebidas alcohólicas en las diferentes civilizaciones y países, y algo muy importante hoy en día, que es la funcionalidad. Es decir, que hemos reconocido en los alimentos un elemento pues que hasta hace un par de décadas pues, simplemente lo ignorábamos, la funcionalidad. Y pues seguramente todos ustedes tienen idea de lo que estoy diciendo, y si no, pues la tendrán, espero, a lo largo de la plática. Entonces, sin más preámbulo, vamos a la... Vamos a la plática. Si me Sí, deja pasar las compartir. diapositivas. No, ya está compartida, ¿no? No, todavía no compartes, Agustín. Te la tienes abierta seguramente, pero te faltó irte ahí al iconito de Teams Ah, y darle a la claro, claro, flechita. claro. Sí. Ay, decía yo que algo tenía que salir mal porque No te preocupes. compartir. Es que no Sí. tengo la... A ver, permítanme, porque... Vete a la barrita de abajo, tal vez Ya, tienes ya abierto ahí un iconito. Ándale. ya la vi, ya la vi. Compartir. Ahora sí. Ujú. Y ahorita todavía no aparece, pero ya está cargando. Muy bien. Ahora sí ya vete a tu PowerPoint. PowerPoint. ¿Dónde estás?
Está casi al final, al ladito del iconito Oiga, de Teams. Ándale. es que les gusta hacerme la vida difícil. Y ya, Bueno, exacto, ahora ya sí, está. ¿verdad? Sí, Bueno, pues todo bien. todo lo que dije, escúchenlo de nuevo. Y aquí vienen, pues, digamos, 3 y 3 son 6, 7 ideas que yo espero desarrollar a lo largo de la plática. Ya ustedes me dirán si logré el objetivo o no. Primero, ubicar al pulque como una bebida alcohólica más. Y pues, ¿por qué decimos que es una bebida funcionalidad? Y para ello hablar de funcionalidad. ¿Qué componentes del pulque son los que le dan este carácter de funcional? Después, algo un poco más general, que no es el pulque, sino son los agaves, y que es importante distinguir a los agaves por una característica que son sus azúcares complejos, la importancia de los azúcares complejos hoy en día. Y luego sí, entramos un poquito no soy ningún antropólogo ni experto en cuestiones de este tipo de cosas, de cultura, de dioses, pero vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a hablar un poco del proceso pulquero y finalmente una serie de, vamos a llamarle, uh, cuestiones sociales, socioeconómicas, y que a pesar, o sea, tratar de explicar por qué a pesar de todo lo que vamos a decir, el pulque sigue siendo una bebida, pues, artesanal un poco olvidada. ¿Mm? Yo, si estuviéramos en un salón, en un auditorio, les diría, les recomendaría primero que nada, a los que no lo conozcan, este libro. Se llama La historia del mundo en 6 tragos. Tom Standage es el autor. Y ya se me coló la primera. Y la pregunta era, ¿se pueden ustedes imaginar cuáles son esos 6 tragos que pueden describir la historia del mundo, desde luego del mundo occidental? Y entonces, pues, habría que irse a los orígenes de las civilizaciones actuales para, pues, contestar que la primera de todas sería el vino, muy cerca de la cerveza o viceversa, ¿verdad? Y otros dirían sí, pero pues, de las bebidas espirituosas como parte de los aportes de los alquimistas a, a este sector de las bebidas. Y después habría que introducir el café, ya no una bebida alcohólica, pero definitivamente importante desde el punto de vista de la historia de las bebidas en la alimentación. Lo mismo podemos decir del té. Y para sorpresas de muchos, la sexta bebida, yo no sé si lo están masticando allí en su lugar donde me están oyendo, ¿cuál podría ser esta sexta bebida que podría describir la historia de la civilización? Y a lo mejor algunos de ustedes ya lo adivinaron, pues la Coca-Cola, ¿verdad? La importancia que tiene cada una de estas, para bien o para mal, es clave en definir, pues, toda una etapa, toda una estrategia, todo un impacto sobre la civilización. Entonces, estas son una serie de puntos que puse uno tras otro, simplemente para llevarlos por una historia del alcohol en el mundo occidental. Y empezar, como decía la primera y la segunda de las bebidas, pues la leche con la que se desarrolló, se amamantó la civilización occidental, pues fueron el vino y la cerveza, y siguen siendo, ¿verdad?, bebidas esenciales. Pero a diferencia de otras, ya son 10 milenios en que han sido las bebidas alcohólicas más populares, ¿no? El vino y la cerveza, que ya se producían, pues, 6 milenios antes de Cristo, ¿no? La materia prima, pues, probablemente haya variado, pero en muchos países, en muchas culturas, se empezó a producir cerveza y trigo, ¿no? Luego vino la etapa de la agricultura, y fíjense en qué curioso que a pesar de la etapa agrícola, pues no se contaba en los inicios con seguridad en términos de el consumo de agua. Entonces las bebidas alcohólicas pues también eran una fuente de agua potable que no
no arriesgaban en aquel entonces a los consumidores a algún tipo de infección intestinal, ¿no? Y después, pues justo el agua de vida, de verdad, el aqua vita, estas bebidas espirituosas, es parte de lo que pues las culturas árabes desarrollaron en búsqueda de la quinta esencia, ¿no? Fíjese que es curioso que esta historia la contamos para Occidente, no para Oriente, y pues en un tema que no vamos a abordar, pero que también es muy interesante, es cómo al metabolizar el alcohol estamos, digamos, tenemos una situación metabólica privilegiada con respecto a las poblaciones orientales que no lo pueden, digamos, digerir, metabolizar rápidamente y por lo tanto tienen problemas de embriaguez mucho más rápido que cualquier occidental. Y esa cosa que me pareció muy interesante es que la Biblia tiene más referencias al vino que al agua potable, al agua que se bebía. Obviamente en tiempos bíblicos pues no se potabilizaba el agua, pero lo que quiere decir ahí es que se recomendaba más beber vino que beber agua, ¿no? Y pues esas dos citas bíblicas ahí se las dejo simplemente para ilustrar este punto, no se las voy a leer. Y bueno, como decía hace un momento, esta quinta esencia que se agregaba al agua, aire, tierra y fuego, con la que se suponía que, elementos que se suponía que constituían la materia por parte de los árabes, descubrieron la destilación y así descubrieron una manera de hacer alcohol pues, más concentrado, ¿verdad? Con respecto a las primeras bebidas, vino y cerveza. Y por eso se conocen como bebidas espirituosas, ¿no? No sé si alguna vez se han preguntado si sabían eso, pero pues tiene que ver con eso, con que se buscaba el espíritu dentro de las cerveza o el vino que se destilaban, ¿no? O el ron, eventualmente. Toda esta problemática de salud, ¿verdad? De recurrir a las bebidas alcohólicas porque no había fuentes de agua potable, pues se rompió en el siglo XVII ya con la aparición del café y la introducción del chocolate de Mesoamérica, ¿no? Entonces empezó a haber ya más bebidas, ahora sí que involucradas en la evolución de las sociedades. Y luego ya viene la etapa de la ciencia cuando Pasteur y Koch finalmente no solo descubren la naturaleza microbiológica de los procesos, hasta entonces todo era empírico, ¿verdad? Todo se hacía con microorganismos que pues estaban presentes de manera natural en las materias primas, y se reconoce pues el hecho de que son microorganismos los que llevan a cabo los procesos, ¿no? Hay una etapa muy interesante que también valdría la pena detallarla por el impacto que tuvo en la industria, que fue la prohibición a principios del siglo pasado, fíjense, en Estados Unidos, y a pesar de esta prohibición y de todo lo que se sucedió, pues hoy tienen esta cantidad que está ahí, 15 a 20 millones de alcohólicos, ¿no? Entonces, es interesante cómo pues la problemática que puede generarse por el exceso en el consumo, pues difícilmente se resuelve con una prohibición, pues, como se quieren resolver otros problemas hoy en día en nuestra sociedad. Y algo que me gusta, pues es que es importante hablar del alcohol a partir de múltiples facetas. Desde luego que una es el problema de la adicción y la destrucción cuando se abusa de su consumo, pero si no es el caso, realmente el alcohol, me gusta este término de lubricante social. Es un elemento que disfrutamos, que compartimos, que nos da cohesión como familia, como sociedad, que nos relaja, con lo cual celebramos. Entonces, aparte de todas las funciones que pueda tener desde el punto de vista de la nutrición y desde el punto de vista de la funcionalidad de la que vamos a hablar, pues tiene este elemento de lubricante social. Punto y aparte, fíjense qué interesante es que aquí hay un artículo que ilustra la idea que les estoy transmitiendo,
y es que las fermentaciones, las bebidas fermentadas, fueron parte del proceso evolutivo que nos trajo de homínidos pues, a Homo sapiens. Y seguramente lo primero que piensan ustedes es que pues, nos creció el cerebro, ¿no? Y una de las fundamentos por los cuales se explica que nos creció el cerebro fue porque empezamos a cocinar, aprendimos a transformar las materias primas en algo que podía alimentarnos mejor, de lo cual podíamos digerir mejor. Pero eso se viene acompañado definitivamente de una capacidad de empezar a fermentar incluso antes de la agricultura. Se podían fermentar raíces almidonáceas, se podían fermentar frutos, de tal manera que los antiguos pobladores del planeta pudieron empezar a consumir alimentos fermentados antes de los productos agrícolas. ¿Por qué menciono esto? Porque si bien la evolución nos trajo como consecuencia desde el punto de vista fisiológico que nos creciera el cerebro, también ocasionó que nos disminuyera el tamaño del intestino, y es lo que ilustra la parte de abajo de esta diapositiva. Empezar a consumir alimentos fermentados, como sabemos hoy en día, y lo vamos a ilustrar en un momento, pues generó una actividad metabólica, desde luego nuestra, pero también de los microorganismos de la microbiota intestinal, que generó una disminución del tamaño de los intestinos. Entonces somos humanos porque cocinamos, ¿verdad? Y porque elaboramos bebidas fermentadas. Ahora sabemos, y esta es una publicación reciente de la revista The Lancet, que en este proceso civilizatorio, ¿verdad? Hemos tenido una serie de problemas, de desviaciones que nos han colocado pues en cierta crisis de salud pública, ¿no? Y una de estas crisis tiene que ver con la calidad de los carbohidratos que se han instalado en nuestra dieta. Entonces, la pregunta de este artículo de Lancet ¿es realmente el problema del exceso calórico en nuestra alimentación un problema de calidad? Y la respuesta es sí. Hemos abusado de los azúcares simples, el azúcar de caña, el azúcar de maíz, o sea, glucosa y fructosa, y todo apunta a que esta calidad de los carbohidratos está asociada a el aumento en los padecimientos cardiovasculares y definitivamente la muerte por enfermedades no contagiosas, ¿verdad? Claro, si hablamos de COVID o de sarampión o qué sé yo, pero no, estamos hablando de diabetes, estamos hablando de infartos al miocardio, etcétera, ¿no? Y esto tiene que ver con el hecho de que independientemente de los alimentos ultraprocesados y la mala prensa que ahora tienen, en realidad esto se da antes de que empezaran a proliferar los alimentos ultraprocesados y tiene que ver con que hayamos abandonado la fibra de nuestra dieta. Y no estarán de acuerdo conmigo, al menos mi generación era una generación a la cual nos decían hay que comer leche, hay que comer carne, hay que comer huevos, y pensaban mi madre, ¿verdad? Y las madres de mis tiempos, que eso era una dieta perfecta. Y nada más alejado de la realidad, es una dieta a la que le falta fibra, ¿verdad? Que ha olvidado los cereales, que ha olvidado las frutas, las legumbres, y eso es lo que hoy en día se insiste. Y la razón está íntimamente ligada, regresamos a lo que mencionábamos hace un momento, a que hemos reconocido que somos superorganismos que combinan nuestros genes con los genes de 1 trillón de bacterias que habitan, desde luego, todos nuestros espacios aéreos, pero particularmente el intestino. En el intestino es donde son más numerosos y en el intestino es donde aportan todo para nuestro beneficio o para cuando no nos va bien, ¿verdad? Por algunas razones que tienen que ver con nosotros mismos, con muchos problemas de salud. Y mantener una
relación amigable, estable con la microbiota intestinal, pues hoy se sabe es clave para tener una buena salud. ¿Por qué? Pues porque nada más si contamos a las células humanas y contamos a las bacterianas, pues nos daríamos cuenta que son más bacterias, un poco más, ¿no? Un poco más bacterias que células humanas. El asunto de la fibra, pues no voy a entrar en detalle porque no me da mucho tiempo, pero fíjese qué importante es que una dieta rica en fibra, en la gráfica de la izquierda, hace que todas las bacterias negativas, tóxicas, que están ahí pintadas de color amarillo, que degradan la mucosa intestinal, son mantenidas a raya por el resto de la microbiota, ¿verdad? Gracias a la alimentación, a la fibra. En el momento en que nuestra dieta carece de fibra, le damos una ventaja a la presencia de las bacterias pues, patógenas, degradadoras de la mucosa intestinal, y entonces empezamos a tener estos problemas que son hoy en día cotidianos, ¿verdad? De inflamación intestinal, la permeabilidad intestinal, enfermedad de Crohn, bueno, no la enfermedad de intolerancia al gluten, porque eso tiene otros orígenes, pero por ahí empieza, ¿no? Y bueno, sabemos que incluso desde el nacimiento, si no tenemos una buena inoculación en el nacimiento a través de a través de atravesar el tracto vaginal materno, no somos inoculados, como ven arriba, con las bacterias, las bifidobacterias y los lactobacilos importantes, y empezamos a tener los problemas que están descritos abajo, particularmente en niños de alergia, ¿no? Entonces, todo esto para simplemente insistir que la funcionalidad definida ahora como la presencia de fibra y la presencia de microorganismos en nuestra dieta es clave en nuestra salud. Y por si eso fuera poco, ahora resulta que hasta los neurólogos, ¿verdad?, tienen que ver con nosotros en términos de que nos dicen que hay que tener una dieta rica en fibra, rica en microorganismos, como ven en la parte inferior de la diapositiva, para que a través de este eje que llamamos eje intestino-cerebro, tengamos un humor y un comportamiento, aparte del metabolismo y todo lo que ustedes saben de alimentación, aparte de eso, pues nuestro bienestar emocional, pues parece que también está ligado con todas estas moléculas del comportamiento y del humor y las dopaminas y todo esto en la dieta, ¿no? Fíjense qué curioso, no sé si alguno de ustedes ha escuchado, mucha gente se refiere a la microbiota como microflora. Ese era el concepto que existía antes. Y es curioso porque no son flores, ¿verdad? ¿Por qué se decía microflora cuando ahora pues el término científico correcto es microbiota? Son microorganismos, microbios. Pero me gusta el concepto simplemente para ilustrar que podemos visualizar nuestro intestino como un jardín al que hay que regar y hay que alimentar correctamente, y ahí eso de microflora suena muy bien si queremos tener una microbiota adecuada y una buena salud. Fíjense cómo hay evidencias. Este es un artículo del British Journal of Nutrition que habla de evidencias de que antes, ¿verdad?, de la agricultura en el desierto de Chihuahua, ya se consumía fibra dietética en el consumo de agaves, ¿verdad? En este caso de Decirilion, que está presente. De hecho, de ahí se produce sotol, una bebida destilada alcohólica, pero antes de producir sotol, pues se consumía el corazón del maguey, rico en inulina. Entonces, digamos que la fibra ha estado presente en la dieta con este tipo de evidencias pues desde siempre. Ahora que hablemos de funcionalidad, muy particularmente en el caso de los agaves y del pulque y de otros alimentos,
nos vamos a referir a dos tipos de fibra soluble, ¿verdad? Esta es fibra soluble, no como la celulosa o la hemicelulosa, que es fibra insoluble. Esta fibra soluble es, después del almidón, que no es necesariamente fibra, es la fuente de energía de las plantas, pero las fructanas, entendiendo por el término polímeros de fructosa, son los polímeros más abundantes, en la segunda fuente más abundante en las plantas como reserva de energía. Y ahí son pues las inulinas principalmente, como ven abajo, que son estructuras a base de fructosa, estrictamente polímeros, fructosas unidas en cadenas de diferentes tamaños y que como ven ahí pues están presentes en pues muchas de las frutas y verduras que ustedes conocen. Y las levanas, que es lo mismo, también son cadenas de fructosa. La única diferencia para los químicos de alimentos pues es que están enlazadas las moléculas de manera distinta, ¿no? Fíjense qué curioso, durante la pandemia, uno de los mitos que se empezaron a correr era que el ajo era no sé por qué lo asociaban con los murciélagos o con los vampiros, y supuestamente el ajo era un protector contra la infección del COVID, lo cual no era cierto. Pero lo que sí es cierto es que el ajo tiene una inulina muy compleja, como la que ven ahí. Cada una de estas es una molécula de fructosa, enredadas, ¿verdad? Enlazadas de manera, pues un poco no normal, no es una cadena lineal, y eso hace que el ajo tenga, dentro de sus muchas propiedades, una propiedad muy importante, pensando en su fibra soluble, en sus propiedades probióticas, ¿no? Pero definitivamente era un disparate, un mito pensar que como remedio nos iba a resolver el problema del COVID. Hay, desde luego, estudios hoy en día sobre el problema que implica la pérdida de biodiversidad, que tiene que ver con que hemos perdido muchísimos productos con respecto al, pues, nuestro pasado milenario, ¿verdad? Y de aproximadamente unos 5,000 productos fermentados, podemos decir tradicionales, ¿verdad? Prácticamente conservamos solo un puñado. Ahí tenemos yogur, kefir, jocoque, natto, que son, digamos, conocidos internacionalmente, kombucha, ¿verdad? Pero no está el pulque, ¿verdad? Porque el pulque es una bebida que podemos seguir considerando como local. Y una reflexión, pues que no me va a dar tiempo de detenerme demasiado, es preguntarles, reflexionar sobre qué precio ha tenido que pagar el yogur, el kefir, el kimchi, la kombucha para industrializarse, para popularizarse, para producirse a nivel industrial. ¿Ha habido costos? ¿Verdad? Probablemente, como dice ahí, uno de ellos es que se haya perdido las características que le dieron popularidad y sobre todo en términos de su funcionalidad. Y es que, y lo vamos a ver con el pulque, es todo un reto científico, tecnológico y cultural, porque hay que convencer a la gente de que pues lo que se está haciendo al modificar científica o técnicamente un producto, pues sigue siendo ese producto. Probablemente no les guste, no les sepa igual, ¿no? Pero tenemos una lista de bebidas fermentadas tradicionales en nuestro país, pues que ahí están esperando a que la ciencia, la tecnología, los grupos, ¿verdad?, de investigación, ahora con nuevas prioridades, ¿verdad?, pues traten de rescatar, de hacer asequible esta riqueza a los consumidores en general, ¿no? Nosotros publicamos hay un libro que se llama El libro de las fructanas, y en este libro, el capítulo 9, lo escribí aquí con mi grupo, e introdujimos un término que se llama el eslabón fructana. ¿Y por qué le llamamos el eslabón fructana? Porque encontramos que muchos que tienen ahí enlistados, muchos productos fermentados tradicionales de muchas culturas, tenían un común denominador, y es
la presencia de estas moléculas que les acabo de presentar, fructanas, ya sea inulinas o ya sea levanas. Y ahora sí, el pulque ahí lo ponemos hasta arriba, el natto, el kisami, está repetido el natto, en fin, el kefir de agua, el kefir de leche, la masa madre, la kombucha, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué tiene todo esto en común? Que de alguna manera ahí hay microorganismos que son capaces de producir estas moléculas funcionales, fibra soluble, que son las fructanas. Y ahora sí, pues, en nuestra materia prima, digamos, por antonomasia, para todas las bebidas fermentadas en México que son autóctonas, ¿no? Bueno, digamos la más importante, que es los agaves. Y el maguey es una planta endémica de México, ¿verdad? Como ven ustedes en este mapa, prácticamente hay agaves que se siembran en todo el país, magueyes, y como ven están destinados prácticamente todos a bebidas alcohólicas destiladas. No tengo nada contra el tequila, definitivamente soy un amante del tequila, pero vamos a ver que desde el punto de vista de la riqueza funcional de la que queremos hablar, pues el único que la conserva es el pulque. Y esa debería ser razón suficiente para ponerla por arriba del resto de las bebidas que se obtienen a partir de los agaves, ¿no? El agave manso es la más importante de las pulqueras, hay más de 30 variedades, y es el estado de Hidalgo, el Valle del Mezquital y los llanos de Apan los que destacan por la alta productividad. Hay otras especies, salmiana, mapizaga, atrovines, puesto lo encuentran, es una información que abunda, ¿verdad? Las diferentes especies de agave que se pueden usar para esto. Lo que es finalmente esencial a destacar dentro de la funcionalidad de los agaves es, de nuevo, esta complejidad que tienen sus fructanas. De hecho, fíjense, la doctora Mercedes López, que es ese López que está ahí, no soy yo, es ella, publicó a principios de este siglo la estructura de estas fructanas tan diferentes a las de las plantas, que ella dijo, vamos a llamarles agavinas, porque son como exclusivas de los agaves, ¿no? Algunas les llaman graminanas, otras le llaman neofructanas, pero en esencia, pues es esta red de moléculas de fructosas compleja que, como vamos a ver más, no sé por qué se me repitió la diapositiva, ella se metió al detalle para ver exactamente cómo está la estructura. Vean ustedes cómo lo que está en círculo rojo es la molécula de sacarosa, el azúcar de caña, el azúcar que se fija en la fotosíntesis. Entonces lo que hace la planta es, por fotosíntesis, fija el carbono, el CO2, sintetiza azúcar, sacarosa, y genera este material de reserva, que es lo que nosotros vamos a explotar con el cultivo de los agaves. Y desafortunadamente, pues no hemos aprovechado en todo lo que vale esta riqueza de complejidad de las agavinas. Bueno, no me voy a detener más en esta diversidad que tienen las moléculas de fructana. También para los que les gusta la fisiología vegetal, pues hay toda una complejidad en las enzimas que a partir de la sacarosa que tienen ustedes en el extremo izquierdo, a partir de la sacarosa, diversas enzimas están involucradas en hacer fructanas tipo inulina, fructanas ramificadas, las levanas, etcétera, ¿no? Entonces, es todo un tema el cómo hacen las plantas para generar esta riqueza de diversidad en las fructanas. Y esto que está aquí lo puse así, no lo van a poder leer, obviamente, pero es simplemente para decirles, afortunadamente, ya hay muchos grupos de investigación en el país, casi todas estas publicaciones son de grupos nacionales que están estudiando el impacto de las fructanas, de las agavinas, en la salud, en diferentes contextos, contra la obesidad,
para los recién nacidos, para quienes padecen de, pues no sé, de algún problema de salud en particular. No me voy a detener en el tema, pero básicamente la idea de ponerles esto es, hay afortunadamente mucha gente que ya está valorizándole, dándole valor a las agavinas. Porque déjenme decirles que las inulinas de plantas, particularmente de chicoria, ¿verdad?, de alcachofa, pues es así, los europeos y los norteamericanos desde hace un buen rato las han identificado como los prebióticos más potentes, ¿verdad?, mejor aprovechables por la microbiota intestinal. Bueno, pues también estas, también las agavinas. Y también, pues hay una industria que ya extrae las inulinas y pues las pone a disposición de los alimentos funcionales que se puedan agregar como parte de un componente, pues como está ahora de moda, ¿verdad?, en un licuado, qué sé yo, para agregar la fibra que le falta a nuestra dieta cuando no la estamos consumiendo, no estamos consumiendo suficientes vegetales o frutas, ¿no? Llamo aquí su atención, déjenme ver si aquí está mejor, al hecho de que con los microorganismos pasa lo mismo. Es decir, se puede, a partir de la sacarosa que ven ahí, pueden enzimas, pero de una manera mucho más simple, inulosacarasas y levansacarasas, pueden transformar la sacarosa en los polímeros. Y esto es lo que hacen muchos microorganismos presentes en los alimentos fermentados. Por eso hay ese eslabón fructosa en muchos alimentos fermentados. ¿Por qué? Porque comparten bacterias lácticas fundamentalmente que a través de estas enzimas producen las fructanas que le van a dar funcionalidad a alimentos como el pulque, ¿no? Entonces, curioso porque, pues, por un lado está la sacarosa con todos sus problemas asociados a la salud, a las calorías, pero los microorganismos son capaces de que en el aguamiel o en el jugo de caña o cualquier alimento rico en azúcar, pues lo pueden mejorar al sintetizar fibra soluble, ¿no? Esta es parte de la justificación que dimos en el libro a este eslabón fructana, ¿no? El eslabón fructana, pues vean, en esa tabla están hasta mero arriba Bacillus, después sigue Lactobacillus, y entre esos dos, 28%, 10%, los encontramos en los alimentos fermentados tradicionales. Luego, pues hay otros, Leuconostoc, Pseudomonas, Glucanobacter, pero esto lo sacamos hoy en día de las bases de datos sobre los genomas que se han secuenciado de microorganismos aislados de alimentos fermentados. Entonces, todos tienen genes que les permiten producir fibra soluble, particularmente fructana. No el pulque, pero sí en general la dieta prehispánica está siendo un modelo para que investigadores del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, pues planteen el diseño de una dieta basada en los alimentos prehispánicos, del cual desde luego el pulque es un elemento, pero no está incluido en este estudio, pero que como reclaman, ¿verdad?, como describen en esta publicación, pues rescatan de la disbiosis, el término disbiosis, no sé qué tanto lo hayan escuchado, pero disbiosis es cuando tenemos una descomposición de la microbiota intestinal que nos lleva a la enfermedad. Entonces padecemos una disbiosis y necesitamos corregirla, y una manera de hacerlo, pues la más eficiente, pues es con alimentos, con microorganismos, y una de ellas proponen aquí es una dieta con alimentos prehispánicos. Esta es una foto del pulque. O sea, el pulque combina, tradicionalmente sabemos, una gran diversidad de microorganismos, y ahorita vamos a hablar de esto en más detalle, pero pues es maravilloso asomarse
en el microscopio y ver pues levaduras, lactobacilos y pues todo lo que se puedan imaginar ahí dentro, ¿no? Entonces el pulque, pues ¿de cuándo data? Ahí sí que van a encontrar ustedes muy diversas fechas. Ciertamente lo que sí es un hecho es que está íntimamente asociado a la religión prehispánica y que hay muchas leyendas que describen su origen, ¿no? La historia más que van a encontrar con más frecuencia, pues ubica su origen dentro de los toltecas, en el reinado de Tecpancaltzin, ¿verdad? Y durante el cual un noble llamado Papantzin, ahorita van a ver un cuadro, aparentemente descubre esta capacidad del agave de generar el aguamiel, ¿verdad? De hecho, tlachique, el tlachiquero, tlachique viene de rasguño. El tlachiquero es el que rasguña el corazón, la cavidad que se le hace al agave para que fluya el aguamiel, que es una savia rica en azúcar. Es conocido con muchos nombres, ¿verdad? Neutle era uno que usaban los aztecas, Octli, Neutle para el aguamiel, Octli para el pulque, ¿verdad? Que finalmente son los que han prevalecido. Desde luego que Tlachique y Tlachicotón, pues también, aunque son menos populares, ¿no? Metoctli, vino de maguey, sería otro término. Y esta es una fotografía del Códice Magliavecchiano, ¿verdad? Que está en la Biblioteca Nacional de Florencia, donde se ilustra que el pulque se utilizaba en prácticamente todas las fiestas religiosas y populares, ¿no? Sin embargo, durante la etapa previa a la conquista, pues no se permitía que se bebiera libremente a la población. Siempre pues eran los viejos, gente de alcurnia, ¿verdad? Los caballeros águila, los caballeros tigre, etcétera, quienes podían beber pulque, y se castigaba severamente la ebriedad. Este es un cuadro que ilustra el descubrimiento del pulque, al que me refería hace un momento. Lo pueden ver en el Museo Sumaya de la Fundación Carlos Slim, y ahí se muestra, aquí aparece Xochitl, que no se menciona en la leyenda, acompañando a su padre, sí, Papantzin, que dan a conocer a Topintzin Quetzalcóatl, ¿verdad? Estamos hablando del año, un poquito antes del año 1000, ¿verdad? El pulque. Y bueno, pues evidentemente que el pulque fue descubierto mucho antes, pero pues este es un cuadro, digamos, fundacional, pintado por ahí de 1860. Y hay una de las leyendas más socorridas, es que este rey, Topiltzin, pues fue emborrachado, engañado por Tezcatlipoca, ¿verdad? Y tuvo que renunciar y huir. Y ahí se ve al rey pintado por Diego Rivera en uno de los murales de Palacio Nacional. Me parece que esta es una parte muy rica de nuestra historia, ir a ver todo lo que pintó Diego Rivera y otros de los muralistas sobre nuestra cultura alimentaria, muy particularmente sobre el pulque, ¿no? Esta es otra pintura, ¿verdad?, que está en Estados Unidos, en el Museo de Arte de Denver, donde muestra, fíjense, a la Malinche, supuestamente, que está iniciando a su hijo Martín en el consumo de aguamiel. Vamos a ver ahorita adelante cómo el pulque y el aguamiel pues eran bebidas absolutamente comunes, populares en el México del principios del siglo pasado, y pues esto se hereda de la colonia, ¿verdad? Y posteriormente, o se hereda de las culturas mesoamericanas y continúa durante la colonia. Hay una de las representaciones muralísticas más importantes, es este mural que está en Cholula. Si no lo conocen, pues no dejen de
visitarlo porque es extraordinario, es larguísimo, son 56 metros de bebedores de pulque, así que pues imagínense quien lo pintó, si estaba inspirado en algo que vio o cómo se le ocurrió, pero son 100 figuras supuestamente en honor a Oxley, uno de los tantos dioses del pulque, ¿no? Entonces ahí a visitarlo. Aquí está el otro dios, Ometoxli, que supuestamente liderea a los conejos, ¿verdad? 400 conejos que fueron alimentados por Mayahuel, la diosa del maguey. Aquí la tenemos a la izquierda. Y Ometoxli es ahora sí que la cabeza. 400 dioses, imagínense, 400 conejos hijos de Mayahuel, y cada uno de ellos, eso sí está muy interesante, representa uno de los estados que nos puede producir el pulque, ¿verdad? Si nos ponemos, en realidad, ustedes saben, es lo que nos produce el alcohol, pero aquí pues decían, pues si el pulque te pone melancólico es porque tal dios se apoderó de ti, o estás alegre, o estás de seductor, o te pones agresivo, o te pones muy sensual. Entonces cada uno de los estados de ánimo era pues consecuencia de un dios hijo de Mayahuel que se apoderaba de los bebedores, ¿no? Papatztac es un ejemplo, el enervado, o Cuatlapanqui, el abrecabezas. O sea, si se ponía uno agresivo a querer abrir cabezas es porque este dios se apoderaba de uno. Entonces, realmente pues es una cosa muy interesante y atractiva. Este es un cuadro seguramente mucho más reciente porque ya ahí se ven todos los conejos y a la madre Mayahuel, pues alimentándolos con su leche, que es el pulque, a todos y cada uno de ellos, ¿no? Un brinco que pegamos, ¿verdad? Después antes de la revolución, después de la independencia, y entramos a una etapa en la que el pulque representaba grandes ingresos para el final de la colonia española y posteriormente para el México independiente. Entonces se creó, lo ven ustedes abajo a la izquierda, se construyó este famoso tren, el tren del pulque, que traía diariamente cientos de barriles de pulque desde las zonas productoras hasta la ciudad, hasta la gran ciudad. Y el que ven allí a la derecha es Torres Adalid, que fue uno de los, pues ahora sí que la mafia del poder de aquel entonces, ¿verdad? Con la hacienda de Ometusco, que eran los principales productores y dueños del pulque. Entonces, en 1784, ¿verdad? La colonia prohibió a la gente que no consumir, bueno, sí estuvo prohibido también durante la colonia, pero además estaba prohibido permanecer mucho tiempo en las pulquerías. Entonces, esta es la aristocracia pulquera, el tren del pulque del que les acabo de hablar. A finales del siglo ya XIX, los hacendados cultivaban el maguey, pues sí era una parte de las riquezas contra las que se desató la guerra de la revolución. Eran más de 300 haciendas de magueyes y tinacales que producían pulque. Entonces era así como el gran producto agrícola de la agroindustria en México, ¿no? Entonces, para documentar esos datos, ahí está otro mural de Diego Rivera, pero imagínense que había 703 cantinas, 990 expendios de pulque, ¿verdad? Por la mañana, 990, 369 por la noche, contra 364 carnicerías y solo 41 panaderías. El otro dato que les da una idea de la importancia del pulque era que, según Daniel Cosío Villegas, este historiador, el salario mínimo era de 30 pesos, de los cuales en promedio quienes lo recibían se gastaban 5 pesos, o sea, el 16-17% en pulque, casi tanto como se gastaban en carne, ¿no? Agustín, 10 minutos. Válgame Dios, se me fue el tiempo. Hay muchos mitos, no me voy a detener en ellos, ahí están muchos son
pues más de broma, ¿verdad? Lo que sí es un mito que es importante aclarar es que no es cierto que al pulque le falte un grado para hacer carne. Si ustedes ven el contenido de proteína, se darán cuenta que solo la leche tiene 10 veces más proteína que el pulque. Sí es cierto que tiene vitaminas y sí es cierto que podría ser contra el escorbuto una ayuda. También hay pocos estudios, pero vean, estas son estatuillas que supuestamente soportan este planteamiento de investigadores, aquí es del Instituto Tecnológico de la Mixteca, que afirman que los enemas se hacían con pulque y que era una manera de tratar problemas digestivos en el México antiguo. Esto pues está por verse, ¿no? ¿Qué pasó? Pues que como vino la revolución y como no invertimos suficiente ciencia y suficiente tecnología en mantener el pulque, además de la destrucción de las haciendas, pues la cerveza empezó a introducirse con todas las ventajas tecnológicas que le conocemos, ¿no? Y acabó desplazando, hoy en día, pues todos los que quieran beber una cerveza, pues a lo mejor tienen una ahí en el refrigerador de su casa, ¿verdad? Y si no, pues no está lejos el expendio. En cambio, pulque, pues está difícil ir a conseguir ahorita pulque, ¿no? Yo no sé por qué se me repitió esto. Aquí está si no se, el maguey hay que caparlo, hay que evitar que dé flor para que produzca. Y la fermentación es un fenómeno muy complejo. Hay muchos microorganismos involucrados y el chiste ahora de muchos microbiólogos es definir cuáles son los importantes. Sabemos que en el caso del vino y la cerveza, pues casi podemos utilizar un solo microorganismo, ¿no? Dependiendo del producto que elaboremos, ¿no? Entonces, parte del trabajo que hemos realizado utilizando herramientas modernas de biología molecular para clasificar las poblaciones es de caracterizar la diversidad bacteriana. No les voy a leer la lista de microorganismos, pero fundamentalmente están dentro de los géneros de bacilos, lactobacilos, artrobacter y proteobacteria, dentro de los cuales destaca Pseudomonas. Vean, aquí esto es el aguamiel y esto es para demostrarles que ya desde el aguamiel están presentes los principales géneros que van a dar lugar al pulque. Ahí lo ven, Leuconostoc y Pseudomonas son el 46 y 36% respectivamente. Esta es una publicación, Adelfo Escalante es un investigador aquí del instituto con el que trabajo conjuntamente, y él planteó, esta es una publicación que puso en Facebook, y preguntaba a la gente, ¿cuántos microorganismos creen ustedes que se necesiten para hacer pulque? ¿Ah? Y él mismo contesta ahí, pues 3, Pseudomonas mobilis, Saccharomyces cerevisiae y un lactobacillus que puede ser Lactobacillus plantarum. Eso está publicado. Claro, es importante que tenga alcohol, pero aún el alcohol, vean, aquí son 3 lugares de Morelos y con cantidades de alcohol muy distintas unas de otras. Parte del problema es la heterogeneidad en el proceso de fermentación. Pseudomonas es un microorganismo del que podríamos hablar todo el seminario. Es una bacteria muy interesante porque, fíjense, produce alcohol casi más rápido que la levadura, consume el azúcar más rápido que la levadura, entonces es a todas luces mucho más ventajoso que las levaduras. Y lo mismo, aquí está lo que ya les repetí, Leuconostoc y Pseudomonas son los más importantes microorganismos en la fermentación del pulque. Todos seguramente han visto lo que se requiere para hacer pulque. Lo primero que nada es colectar el aguamiel, hacer un raspado diario, esperar a que se acumule el aguamiel, extraerlo, el tlachiquero lo extrae con un ayocote, entonces ahí se ve y se va acumulando para fermentarse. Una vez que se extrae el aguamiel hay que rasparlo y esa masa que está ahí, que llaman metzal, es una masa bien interesante porque es un residuo que hoy en día estamos viendo a ver qué hacemos con él. Este es el país en términos de su capacidad de producción de pulque y sigue siendo el estado de Hidalgo
Como ven ahí, 78.14%, el más importante productor. Ya no me voy a detener en los datos. Una cosa que encontramos y que publicamos recientemente es que en términos de las riquezas de fibra, vean, el aguamiel se empieza a colectar y conforme se va acumulando, se va diluyendo la fibra de tal manera que al final, ya que está acumulado, el aguamiel tiene mucho menos fibra que al principio del proceso de raspado. Y esto, pues la conclusión es que las agavinas, ¿verdad? Las inulinas se extraen al inicio del proceso. Prácticamente es una fábrica de sacarosa a lo largo de los varios meses que se está acumulando el aguamiel. La cantidad de azúcar sumada pues llega a ser verdaderamente importante, ¿verdad? De kilos por cada planta. Y esta es la planta. Al final del proceso, pues los prehispánicos tenían muy claro que la planta moría al final del proceso. Yo creo que no mucha gente está consciente y ve cómo queda una planta después del proceso, pero pues sí genera una sensación particular, ¿no? Que la planta se defendió a lo largo de meses tratando de no morir, pero pues se le estaba quitando la esencia, la riqueza que es la fuente de energía que son las agavinas. Esta es una diapositiva que he elaborado simplemente para ridiculizar lo que hacemos con esta riqueza. Arriba a la derecha son las agavinas, esta compleja estructura de fructosas que cuando hacemos tequila la molemos toda, le metemos calor para hacer fructosa y con la fructosa hacemos alcohol que destilamos. Entonces, toda la funcionalidad de la que hemos estado hablando se pierde en el mezcal, se pierde en el tequila, porque pues lo único que hacemos es fructosa que se fermenta para hacer etanol. Y claro, es una industria súper productiva y lucrativa en México, lo sabemos de sobra. Simplemente desde el punto de vista funcional, pues es una pérdida, ¿no? Claro, pues de ninguna manera estoy en contra de que se siga haciendo tequila. Funcionalidad, pues el pulque es una bebida funcional. ¿Por qué? Pues porque tiene estas agavinas de la materia prima, pero además es una mezcla de microorganismos. De tal manera que podríamos, siempre y cuando aseguremos la inocuidad, empezar a decir, bueno, ¿y por qué no pulque? ¿Verdad? Sobre todo para ciertas edades, considerando que es una bebida alcohólica, y no, pues todos estos productos que han proliferado en la dieta. Vean qué exitoso ha sido el Lactobacillus casei shirota, un microorganismo, uno solo. Nuestra microbiota son por lo menos unas 500 especies de diferentes géneros que conforman un trillón de células y estamos de alguna manera convencidos de que consumir un solo microorganismo nos beneficia desde el punto de vista de la riqueza de la microbiota. Puede ser que sí, pero sería mucho más rico una dieta más integral en este contexto, ¿no? Hay muchos problemas para industrializar pulque. Muchos. Uno es el microbiológico. Otro es pasteurizar el aguamiel, ¿verdad? A pesar de eso, bueno, déjenme decirles esto. ¿Por qué hay curados? ¿Por qué se llaman curados la mezcla de fruta con pulque? Pues la razón es porque es muy frecuente que se enferme el pulque, que la fermentación no salga como es deseable y que entonces poniéndole fruta escondamos ya sea el ácido acético, ya sea la falta de viscosidad que producen los polímeros de fructosa, la excesiva fermentación láctica, que lo haga como yogur, que no tenga suficiente alcohol, todo eso que tiene un adjetivo en el léxico de los pulqueros, pues es consecuencia de no conocer bien el proceso de fermentación. Entonces, si le ponemos fruta, pues ya no importa, ¿no? Este es un diagrama que desarrollamos para hablar de la complejidad que implica hacer pulque. Arriba está la fermentación láctica, luego está la fermentación alcohólica, la fermentación acética, el tener los microorganismos, llamamos actividad prebiótica, probiótica y prebiótica, y luego los polisacáridos.
Hay esfuerzos definitivamente, hay industriales que están tratando de producir asépticamente, enlatar el pulque, pero definitivamente, pues yo no, esto a lo mejor en los productos de exportación, pero para los que ya se les olvidó en el extranjero como es el pulque o no lo conocen, pero definitivamente al que le guste el pulque no le va a gustar el pulque enlatado. Y finalmente voy a hablar de este producto, que es un producto japonés, que tiene Bacillus subtilis, que produce exactamente el mismo polisacárido, la levana, y que vean ustedes cómo sí lo pueden adquirir en un mercado tipo Oxxo, ¿verdad? Y está producido, es artesanal, vean, pues está ahí en una especie de frasquito, ¿verdad? Hay estudios epidemiológicos que muestran que la población longeva de Japón se explica por el alto consumo de los alimentos fermentados, desde luego miso, pero también el natto, ¿verdad? Y una de las razones es porque tienen una microbiota que produce sales biliares muy particulares en esta población, derivadas del consumo de el natto. Entonces, vean qué chistoso el producto, cómo se ve. Eso que ven ahí, pues es la misma viscosidad que en el pulque a veces se genera en exceso y a mucha gente no le gusta, ¿no? Pero si ustedes van a Japón, a esta especie de mercado de conveniencia, encontrarán en los anaqueles, pues esto que podría ser equivalente al pulque en México, ¿no? Aquí no, aquí encontramos puras papitas y Coca-Cola. Este es un estudio que se hizo, de los pocos que he visto en la literatura, con madres, parejas madres que estaban, estaban embarazadas y consumían pulque. Y entonces les dieron seguimiento durante varios, 57 meses, y ahí están las conclusiones. Fue un estudio del 2004 en 6 zonas rurales, 58 madres y sus hijos durante el embarazo y la lactancia. Y fíjense qué triste el resultado. Las madres que consumían pulque en exceso tuvieron niños con anomalías en el crecimiento, pero también las que no consumían nada de pulque. Por el contrario, aquellas que consumían de manera moderada el pulque tuvieron niños con un crecimiento, digamos que normal. ¿Cuál es la conclusión, verdad? Pues que la dieta de las madres era deficiente en vitaminas y en nutrimentos, que de alguna manera aquellas que consumían en forma moderada pulque por el alcohol paliaron, ¿no? Entonces es muy triste que esto sea así. De hecho, la conclusión es hay que tener políticas de intervención públicas para evitar que se consuma pulque, pero paralelo a esto, pues se observa que habría ciertas ventajas cuando hay escasez de alimento en el caso del consumo de pulque. Los franceses, bueno, tienen su paradoja, nosotros tendríamos nuestra paradoja si agregamos al chocolate, al pulque, al maíz, a los nopales, a toda esta riqueza, nuestras bebidas fermentadas. Y pues termino diciendo que ojalá nuestra ciencia, nuestra tecnología invirtiera en nuestros productos tradicionales como fermento de nuestra identidad cultural. Muchas gracias por su atención. Muy bien, pues estamos listos para las preguntas. Arturo, si quieres empezar con la primera que llegó. Sí, claro. Bueno, antes agradecer al doctor Agustín por la presentación. Tenemos algunas preguntas. Nos menciona David Arturo Silva Mares. Tengo entendido que un problema para las tequileras y mezcaleras es permitir el crecimiento adecuado del agave. Para el pulque, ¿este problema de rendimiento es similar? Esa es la pregunta. A diferencia de los productores de tequila, que ya están haciendo técnicas de micropropagación para planear, ahora sí que cientos de miles de plantas, la siembra para tener el abasto que requiere, ¿verdad?, la demanda de tequila.
De alguna manera con mezcal no es tanto, ¿verdad? Pero digamos que podemos dividir básicamente al mezcal artesanal del mezcal industrial por eso, ¿no? Por la capacidad de los productores para sembrar los agaves correspondientes, ¿no? ¿Cuál es el problema que tienen los productores de pulque? Pues es que básicamente quienes lo siembran prefieren vendérselos a los tequileros, se los pagan más caros que estarse 7 meses, ya no detallé, pero ir produciendo pulque, pues es una tarea diaria de obtener el aguamiel, llevarlo, fermentarlo e ir sacando los cuantos pesos que se vende el pulque. Entonces es más fácil vender el agave completo a una mezcalera o a una tequilera. Digamos que es más que el abasto de materia prima, es la competencia por los agaves, ¿no? Los que no respetan además la denominación de origen, porque pues un tequilero no debería estar comprando agaves de Oaxaca o de otra zona productora de pulque. Muchas Correcto. gracias. Sí. Bueno, Adriana Villanueva Carvajal te comenta que siempre es un placer escucharte. Gracias por tu compartir una pequeña parte de tu conocimiento y pregunta, ¿será posible replicar un fermentador de laboratorio? En un fermentador de laboratorio, la obtención de pulque a partir de las moléculas que componen al aguamiel y los 3 microorganismos que menciona Adelfo. Sí. Muchas Bueno, gracias. eso es lo que está haciendo, básicamente que está haciendo Adelfo. Yo creo que cuando decía ¿por qué no industrializar el pulque? ¿Verdad? En realidad el reto, pues es que no vamos a poder reproducir toda la riqueza de la microbiota tradicional. Es imposible. De hecho, hemos intentado hacerlo, no se conserva. La única manera de conservarla es como lo hacen los productores de pulque, que van alimentando un tinacal con el aguamiel que se va produciendo, de tal manera que no tienen que inocular. Ahí está siempre la biomasa, ahí está siempre el inóculo, y si lo llegaran a perder, pues se tardan un mes en recuperar el pie de Cuba, ¿no? Entonces, si nosotros queremos liofilizar, congelar, sembrar y aislar todas estas variedades de especies que están presentes, pues nos encontramos con un grave problema. Primero, para poder reproducir todas y luego para tenerlas en la proporción adecuada que requiere el pulque. Entonces, la única solución es, ok, vamos a tomar 3. El que hace el láctico, el que hace la viscosidad y el que hace el alcohol. Y vamos a utilizar esos 3. Bueno, a ver a quién le gusta. O sea, tenemos que introducirlo prácticamente como una nueva bebida, porque va a ser difícil que se pueda llamar eso pulque. Y como bien pregunta la compañera, ya se me no pesqué el nombre, ¿cuál es el sustrato? ¿Cuál es el sustrato? Si vamos a tener que ir a raspar el agave todos los días, pues está difícil, tenemos que juntarlo y ahí tenemos un problema de contaminación. Entonces necesitamos forzosamente desarrollar un medio por lo menos semisintético. Entonces, al final de cuentas, lo que acabo de decir es un camino hacia un producto semi-industrial, por lo menos, pues que se tendrá que convencer mediante una estrategia de mercadotecnia a la gente, pues de que eso puede ser tan funcional y tan rico como el pulque. Mientras lo que queda, yo creo que es conservar esta riqueza cultural, apoyar a los productores, ¿verdad? Transmitirles toda esta información que ustedes son la asociación, ¿verdad? Someica, es tratar de que se introduzcan buenas prácticas para evitar pues que la gente entre a probar un pulque con riesgo, ¿no? De encontrar algún problema microbiológico, una infección con algún patógeno.
Déjenme decirles que hicimos un estudio recientemente de kefires aquí en la zona y encontramos que el industrial tenía Escherichia coli. No encontramos en ninguno de los otros Escherichia coli más que en el producto industrial, lo cual pues está rudo, ¿no? Pero pues tampoco nos podemos confiar. Gracias. Otra pregunta más, doctor. Igual David Silva menciona o pregunta, en un contexto donde la cerveza casera vive un notable auge, ¿qué tan factible resulta actualmente producir pulque de manera casera o algo similar? Es una muy buena pregunta. Yo hace muchos años tuve oportunidad de ir a Tailandia y me encontré con que ahí tenían un sistema de producción de hongos casero. Obviamente uno no puede elaborar el sustrato en casa. Entonces, lo que hacían los centros de producción era distribuir las bolsas de composta, ¿verdad? Inoculadas, y la gente lo que hacía era cultivar en casa, como se cultivan jitomates, ¿no? Pero ya les distribuían en las zonas, pues digamos, donde se fermentaba, se producía la composta, una composta especial, desde luego, para los hongos, y se inoculaba, desde luego, con el Agaricus bisporus o el Pleurotus ostreatus, estos hongos comestibles. Entonces, algo parecido yo creo que se podría hacer en términos de, habría que pensarle bien, pero no sé, estoy pensando, tomen en cuenta que cada planta tarda 7 años en madurar, ¿no? 7 años hay que tener ahí el capital inactivo hasta que finalmente empieza ya madura y entonces empieza a ser productivo solo por 4 o 5 meses. Entonces, para que esto sea rentable, el productor debe de tener por lo menos, no sé, media hectárea, ¿no? de plantas, y si es inteligente tenerlas sembradas de manera escalonada para poder tener un abasto permanente. Dicho lo anterior, pero sí podría tomar el aguamiel y llevarlo a un centro en el que se fermente y se controle la fermentación para no tener que hacer él todo el, todo el trabajo, ¿no? Muy bien. Cecilia Moreno está levantando su manita, pero no sabemos por qué no escribe su pregunta. Vamos a ver si podemos permitirle su micrófono. Cecilia, ¿puedes escribir en el chat? ¿Puedes hablar? Parece que no. Bueno, em, creo que esta parte del pulque también no es una bebida que le guste a todo mundo, ¿no? Yo sí crecí en una familia donde mi abuelo era el que hacía todo el proceso, ¿no? Y probé el pulque. Y pues lo probé, pero no fui fan. Me gustaba más el aguamiel, ¿no? Y a lo mejor al inicio de la fermentación, pero no es una bebida que sea para todos, ¿no? Entonces, ¿qué opinas respecto a poder lograr extraer del pulque esos componentes, ¿no? Las levanas que nos comentabas, ¿no? Las agavinas, y trabajar con eso hacia uso de este tipo de compuestos de interés funcional y aplicarlos a otros productos, ¿no? Para aquellos que no son tan amantes del pulque. Claro, no, tienes toda la razón. Fíjate que el natto es un ejemplo buenísimo de lo que acabas de comentar. Al 65% de los japoneses no les gusta el natto, ¿sí? Y generalmente ahora pues está asociado con las poblaciones, eh, con la gente grande, ¿no? Porque pues fue un producto que se consumía sobre todo en épocas de penuria. Es soya pues, que se deja almacenar y fermenta. Ahora ya se inocula con Bacillus subtilis, pero antes era una fermentación espontánea. Y los invito a que si pasan por un
mercado japonés que hay por ahí en la colonia Roma, compren natto y pruébenlo, porque es muy interesante, es muy fuerte el sabor, y una de dos, o lo, o lo expulsan, o van a decir, ¡ay, qué interesante el sabor de esta cosa!, ¿no? Pero ciertamente tiene, pues, la soya. ¿Para qué nos vamos más lejos? La soya de suyo es una riqueza en términos nutrimental. Súmale todo lo que Bacillus subtilis y las frutanas agregan, ¿no? Entonces, que yo sepa, no hay un producto alternativo. Aquí yo creo que ese es el objetivo de mucha gente, ¿no? Lo que tú mencionas es, por ejemplo, ok, vamos a tomar el aguamiel, pero vamos a hacer un yogurt, vamos a quitar todo lo que tiene que ver con alcohol y vamos a hacer ácido láctico y vamos a ver qué tanto le gusta a la gente. El problema es que el sustrato es muy caro. Hacer aguamiel, vaya, tú puedes comprar azúcar de caña, disolverla a 100 gramos por litro, es un chorro de azúcar, ¿no? El agua, por cierto, el aguamiel tiene más azúcar que la Coca-Cola, entonces no es que lo promuevan como bebida, no es muy atractivo desde el punto de vista nutrimental, pero vaya, lo podemos enriquecer, incluso con frutanas. Podemos producir las frutanas aparte, o podemos usar las agavinas que se extraen ya industrialmente y que se pueden adquirir en muchos establecimientos de nutrición, y entonces podemos elaborar una especie de aguamiel semisintético, ¿verdad? Con microorganismos del pulque hacer un producto fermentado. Ahí el asunto es que, pues, como todo nuevo producto, requeriría de toda una estrategia mercadotécnica e inversión y bla, 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 pero son ideas pues, que permean un poco aquí en el ambiente de los que trabajamos con estos microorganismos, sus enzimas y el aguamiel. Ahora, la otra es, híjole, hay que conservar esta riqueza gastronómica nacional y apoyar todos los esfuerzos porque siga llegando pulque por lo menos a los restaurantes de especializados, ¿no? En comida mexicana. Sí, correcto. Bueno, Cecilia ya pudo escribir y nos menciona que sí, que algunos pulques pueden tener Escherichia coli porque los agaves, los magueyes se encuentran cerca de rastros, ¿no? O sea, es muy importante, como señalabas, esta parte de también poder trabajar con los productores de pulque en buenas prácticas agrícolas, en considerar esas posibles fuentes de contaminación. Pero por otro lado, David Arturo también nos dice que hay que trabajar también en eliminar el estigma, ¿no? De que el pulque puede ser una bebida antihigiénica, porque sí hay productos fermentados, procesos bajo muy buenas prácticas de Claro, higiene, ¿no? claro. Entonces, pues también y difundir esa parte y que se produce bajo estándares adecuados. De hecho, por ahí algún exalumno de Marco tiene una pulquería y yo creo que hay que visitarla. Hay que ver qué están Sí. haciendo estos chicos químicos en Oh, alimentos que innovaron, que están trabajando en pulque, ¿no? oye, pues deberías organizar una visita para mí, todos los asistentes a la pulquería de sus alumnos Sí, para claro, ver qué están haciendo. Sí. Pues para di ver una qué están plática haciendo. en una pulquería y la verdad es que con resultados ambiguos, porque uno de los asistentes nos llamó, es que estos neopulqueros, ¿no? No saben nada de pues sí, pues es que sí hay que introducir elementos, si no fuese más que que acabas de mencionar, de inocuidad, para poder garantizar pues, que la población no solo disfrute de este producto, sino que lo haga con todas las garantías de seguridad. Déjame comentarle a David, que dijo esto, que uno de los problemas que hay que cuidar más es las bacterias de la boca, el Streptococcus mutas y salivarius, porque a pesar de que el instrumento que se utiliza para extraer el aguamiel no permite el contacto directo, pues no es difícil
no es difícil que parte de estos microorganismos del tlachiquero pudieran pasar a ser parte del agua miel. Entonces, si ustedes revisan las publicaciones sobre microbiota del pulque, hay algunos que se encuentra Streptococcus salivarius, Streptococcus mutans, y que no pueden venir de otra parte, no vienen del agave ni del aguamiel, sino de la boca del tlachiquero. Sí. Pero cuando Mira, justo Ceci Moreno dice que ella es tlachiquera en venga, Ixtacamaxtitlán y que bienvenidos. 5 pesos el litro de pulque. Y si no pues, se vende, se tira, entonces hay que ir para que no lo tiren. si no se vende, se lo toman ellos. Así es. Bueno, pues no sé, Arturo, si quieres leer el comentario de Daniela Sí, HB que está por ahí. eso iba a decir que había más comentarios. Bueno, uno breve, que ¿cuál es el grado de alcohol en el pulque? Sí, es una de las diapositivas que mostré señalaba el hecho de que por la heterogeneidad del proceso había pulques con 3, 4%, digamos que el que más tiene está 4 o 5%, y hay otros con menor contenido de alcohol, y de hecho un pulque podría tener dentro de las enfermedades, entre comillas, ¿no? Dentro de las desviaciones que puede tener es que no haya habido suficiente fermentación alcohólica y a la gente le sepa aguamiel, ¿no? Que le quede muy dulce, que a lo mejor es lo que a ti te gusta, Esmeralda, un pulque fresco, que no haya fermentado demasiado y que todavía tenga azúcar residual, y entonces es más aromático, más más fresco. Menos viscoso. Menos viscoso, pero lo viscoso es lo que tus bacterias quisieran. Así es. Intestinales, sí. Daniela, gracias, doctor. Daniela comenta, además de su valor cultural y de que no se puede industrializar fácilmente, el pulque también tiene una importancia biológica, ya que al depender de magueyes que sí llegan a florecer y de distintas especies de agave, el sistema pulquero mantiene activo el vínculo entre los murciélagos polinizadores, que fue un tema muy popular hace unos años con el mezcal, y las plantas, lo que permite que los agaves se reproduzcan sexualmente y conserven diversidad genética, algo que se está perdiendo en muchos sistemas más intensivos. Claro, pues sobre todo por la siembra de agave azul, ¿verdad? Americana, por micropropagación. O sea, que se reproducen en el laboratorio y ya las plantas se sacan se siembran, pues ya con un cierto grado de desarrollo. Eso logra uniformar la, la planta, sus características, su contenido de agavina, de azúcares, pero pues definitivamente afecta la diversidad de agaves, y eso ya es una gran pérdida en el estado de Jalisco, ¿no? Ahora no sé si es durante la pandemia, no tanto de la pandemia, sino la construcción del tren Maya, uno de las gentes que más lamentaba parte del deterioro ambiental que ocasionó, era justamente el doctor, se me va su nombre, pero experto en murciélagos, ¿no? Y justamente porque decía que toda esa zona que se estaba afectando era una zona de murciélagos que eran encargados, pues no solo de polinizar agaves, sino toda una diversidad de plantas, ¿no? Entonces sí, ya no me detuve en una de las diapositivas, pero que hablaba de la problemática que vive el mundo actualmente en términos de pérdida de biodiversidad, ¿no? Y este es un caso. Bueno, pues quisiéramos seguir, pero ya también terminó nuestro tiempo y pues agradecerte, Agustín, siempre tu valiosa participación, tu entusiasmo por participar en las actividades de Someica. Y pues bueno, nos llevamos tarea que es conseguir la información de la pulquería, a organizar algo para ir a visitarla y también ir con Ceci Moreno allá a Iztacamaxtitlán a ver que nos enseñe el proceso ahí en vivo. Me apunto. Bueno, pues
Sí, 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 muchas gracias. Y Arturo, no sé si quieras mencionar algo para el cierre. Sí, nuevamente agradecerle, doctor Agustín, este tema tan importante y relevante en estas fechas. Y bueno, mencionar que vamos a seguir con las actividades de los webinars. Creo que no se ha publicado oficialmente el calendario, pero bueno, mes con mes tendremos actividades. Muy bien, pues nos vemos en la próxima oportunidad y pues a seguir somequeando y a seguir profundizando en todos estos temas y apoyando a los pequeños productores de pulque para que no se pierda la tradición. Muy bien. Pues muchas gracias a todos, a todas por su atención. Muchas gracias.